Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro programa de Café Mercosur, el número 80, con Osvaldo Di Princio y con Daniela Burlini desde Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Daniela? ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Qué tal, chicos? En el número 80, que es un lindo número, la juventud de los 80, ¿qué les parece? Y nos vamos a quedar hoy un poco en los 80, me parece, con algunos de los temas que vamos a tratar. Específicamente vamos a aprovechar para hablar un poco de la Guerra de Malvinas, aprovechando una nueva fecha de feriado nacional, y vamos a hablar también de algunas películas, específicamente dos, y vamos a aprovechar eso para ver también un poco de la relación que hay entre la ficción y el arte, un tema que se viene discutiendo desde siempre. Antes de empezar, vamos a comentar una noticia de terror que viene acá de Brasil. Y yo no sé, gente, si llamarla de terror o de humor, porque estos tiempos que se viven últimamente en Brasil, país que está en vilo porque va a ser juzgado en el Supremo Tribunal Federal, un habeas corpus preventivo por el cual le dejarían que Lula no vaya a prisión en segunda instancia, como está estipulado por la doctrina del propio STF. Y bueno, eso ha dejado a la derecha un poco empolvorosa, bastante inquieta y bastante nerviosa. ¿Se escucha algo de eso por Argentina? No, yo no leí nada. ¿Vos, Osvaldo? No, yo lo que sí escuché es que estaba un clima muy caldeado por la situación, por la cercanía de esta decisión del tribunal, y que había un clima muy caldeado, que inclusive había amenazado un sector del ejército en copar las calles si Lula volvía, o si Lula no era detenido. No sé, un poco las informaciones no son muy claras generalmente, pero no sabía que estaba de lo que vos estás diciendo, la versión esta de que... Bueno, lo que estás diciendo, Osvaldo, no es específicamente un sector de un ejército, ¿no? Sino son dos generales que salieron a decir esas declaraciones bastante golpistas, se trata de Luis Gonzaga Leza y de Paulo Chagas, para quienes ya se está pidiendo a algunos parlamentarios del Partido de los Trabajadores que se le aplique el artículo 152 del Código de Justicia Militar por delito de rebelión. Bueno, pero también lo tenemos al juez Moro diciéndole a Rosa Weber, que es una ministra del Superior Tribunal Federal, que vote por la prisión de Lula en segunda instancia, o sea, recomendándole en un programa de televisión eso, y la vez pasada también diciéndole al Tribunal Superior Federal cómo debería votar en esta cuestión. O sea, un juez de primera instancia, a ver si nos ponemos en situación, queriendo marcarle doctrina a la máxima institución jurídica del país. Cosas insólitas, ¿no les parece? O sea, un tribunal inferior que dice que el tribunal superior debe fallar así para fallar de acuerdo a derecho, diríamos. De alguna manera estaría ejerciendo violencia moral frente a los jueces ¿no es cierto? Me pienso en términos jurídicos, eso es ejercer violencia moral. Aparte de que supera lo que es el ejercicio de su función, me parece. Y pensarlo en términos políticos también. Un juez de primera instancia no tiene poderes ni facultades, pero cuando tiene los medios de comunicación tras de sí, digamos, cubriéndole las espaldas, parece que se permiten este tipo de licencias, ¿no?
que quería decir que justo el hablar de los medios de comunicación, porque también dentro de la misma noticia decían que los medios de comunicación estaban haciendo una presión muy fuerte sobre los jueces y sobre el Poder Judicial para que fallara en contra de la posición que lleva adelante Lula, que sobre todo el Globo y los medios más importantes. Eso es lo que viene acá. No, es así, Osvaldo, es exactamente eso. Lo que pasa es que los jueces del Superior Tribunal Federal también están velando un poco por su propia historia. Entonces saben que el escarnio internacional por una condena a un expresidente sin pruebas materiales es una barbaridad, realmente. Y eso lo ha dicho con todas las letras el ministro Gilmar Mendes en un seminario que estaba dando en Portugal. O sea, el juez Moro va a dar seminarios y va a dar conferencias en los Estados Unidos. Y lo abuchean y lo silban. Y lo critican todos los medios jurídicos. Lo que pasa es que lo bancan las think tanks y algunas ONGs oscuras que están a favor de los intereses americanos, ¿no? Por eso va. Ahora yo te pregunto, Ramiro, haciendo una comparación con Argentina, ¿Lula les conviene preso o Lula les conviene libre? Como en el caso de Cristina presa o Cristina libre. ¿A vos qué te parece esa jugada? Si Lula quedara detenido, suponete, ¿no se duplicaría el poder que tendría? Pienso, ¿no? Es una excelente pregunta. Es una excelentísima pregunta y es lo que todo el mundo dice. Libre puede ser presidente, en la cárcel es un mártir. Y ya en una encuesta que se hizo hace unos 2 meses atrás, la gente respondió que el 29% votaría por quien indicase Lula. Y el 17% que posiblemente también votase. O sea que prácticamente está en el segundo turno el candidato que Lula ponga con el dedo, digamos, ¿no? O sea que, y crearían un mártir. Y otra cosa que es interesante, acá le llaman el efecto de pan sobado, porque cuanto más le pegan, más crece en las encuestas. ¿Cómo se llama? Efecto de pan sobado. Qué bueno que está. Cuanto más claro. Sobás el pan, se va creciendo. Más le pegás a la masa, más crece. Sí, está buenísimo. Porque pasa eso. Lula empezó a subir en las encuestas realmente, había llegado a un piso bastante bajo del 13%, se fue con el 85% de popularidad, y llegó al 13% y comenzó a crecer después de estas operaciones que se le hicieron a través de... Porque son operaciones, ni podemos decir que sean procesos, son procedimientos judiciales bastante tendenciosos, no tenemos pruebas, tenemos convicciones, eso me parece que no tiene nada que ver con el debido proceso, como vimos en varios programas. Pero bueno, la idea es esta, cuanto empezó a sufrir este tipo de, digamos, de ataque, y cuando se personalizó la lucha en el juez Moro contra Lula, que Lula también lo llevó a ese campo cuando empezó a hacer las campañas por el nordeste y por el norte, y ahora por el sur también, él personaliza la lucha de uno contra uno. Y ahí, bueno, ocurrió lo que Lula más o menos preveía. Él sube la popularidad y el juez Moro medio como que se desploma. Del más del 70% de popularidad ahora tiene aproximadamente apenas un poquito más del 30%. Te hago una pregunta, Rami, perdón que te interrumpa. No, por favor. Al juez Moro, tal vez ya te la hice seguramente. Al juez Moro, ¿en qué año accede a la judicatura? ¿De la mano de quién llega? ¿Cómo llega? Bueno, el juez Moro llega a ser juez a través de los concursos, a través de un concurso. Si no me equivoco, fue en el 2003, a través de un concurso. ¿Quién estaba en el poder? Estaba Lula. Ah, mira. Y pero es muy pertinente la pregunta que me haces. Su participación fundamental, digamos, su estrellato, fue en el Mensalao. ¿Se acuerdan? El famoso proceso del Mensalao. El Mensalao donde se juzgó a varios dirigentes políticos, la mayoría del Partido de los Trabajadores, porque había un esquema de pasar una mensualidad. Ese mensalón podíamos traducirlo como el mensualazo. Se le pasaba una mensualidad a ciertos políticos para que le votaran los proyectos de interés del gobierno. Y él era el abogado que trabajó en la teoría defendida por la ministra Rosa Weber, por eso que en este programa de periodístico él le recomienda a su mentora, a la ministra Rosa Weber. Él trabajó en la teoría del dominio del hecho. O sea que no importa si ellos estaban en el esquema,
por la situación política en la que estaban, debían saber. Ujú. Sí, sí, acá se aplicó para condenar a las juntas militares, la teoría del dominio del hecho. Claro, exactamente. Él hace él traspola eso y lo lleva a esta cuestión. ¿Quién tiene el control y quién dispone de todos los medios materiales, técnicos, para que se pueda realizar la acción? ¿Quién digita, digamos, de alguna manera todo el aparato administrativo del Estado, lo está viendo y no hace nada, tiene el dominio del hecho? Esa es la cuestión. Aunque Videla, él personalmente, no haya tirado un solo tiro, porque nunca, a lo mejor no sabe ni tirar, fue responsable por todas las desapariciones que él, si bien no existe una orden escrita directa que las haya ordenado, él tenía toda, digamos, la infraestructura del ejército el cual él comandaba y que él facilitó. Esa es la teoría, que rompe un poco la teoría causalista, porque yo acá no tengo acción, desplaza la acción. Depende acá, bueno, como todas las teorías, depende quién y cómo las aplique. Pero entonces seguí contando, Rami. Bueno, y entonces este juez Moro llega, trabajaba junto con la ministra Rosa Weber, que aún continúa siendo ministra del Superior Tribunal Federal, y es la que puede decidir, porque esta vez está empatado, decidir la cuestión de si cambia o no cambia la jurisprudencia, este tribunal, de mantener la prisión en segunda instancia, o si tiene que, como dice la Constitución, recurrir a todas las vías procesales para ir. Esta cuestión de la segunda instancia se dio en un hecho diametralmente opuesto a este. Era un caso de un femicidio alevoso, y la persona fue, digamos, que tiró, tuvo una conducta horrible. Bueno, entonces pasó 12 años cajoneado ese tema en el Superior Tribunal Federal, hasta que decidieron, para que no ocurra eso, cambiar la jurisprudencia por ese caso de conmoción pública. Entonces esto también tiene que ver un poco en alerta de hacer leyes casuísticamente, ¿no? O sea, ahora en un caso como el de Lula, donde realmente podemos ver que han trabajado mancomunadamente tanto el tribunal de primera instancia como el de segunda instancia, el de segunda instancia ha sido simplemente el sello que refrendaba lo que dijo el de primera instancia. Bueno, ahí estamos viendo que lo que pasa, ¿no? Sí, que lo hacía casi de manera automática, diríamos, no se analizaba, ¿no? Como que automáticamente. Uno de los desembargadores era medio que pariente de Moro, ¿no? Entonces todo lo que pedían, no le denegaban a la defensa, ¿no? O sea, fue más o menos eso. De todas maneras, una pregunta, Ramiro, a la realidad un poco brasileña, vos que estás allá. También se ve ayudado un poco el crecimiento de la figura de Lula por a su vez lo oscuro que es el gobierno de Temer, o no, o eso no está influyendo en este caso sobre sobre Lula, lo mal gobierno que parecería que fuera Temer. No, influye absolutamente, inclusive por el desencanto de la sociedad que no encuentra una salida, digamos, el sector de la derecha está en un callejón sin salida. Los candidatos que aparecen no miden en las encuestas. Temer está desesperadamente lanzado a la campaña presidencial, pero está muy implicado en hechos de corrupción. Inclusive la semana pasada los principales operadores lo metieron presos por sospecha de corrupción. Bueno, un ministro los dejó libre para que respondan en libertad al proceso, pero bueno, eso medio como que ha acabado con todas las chances de Temer. Entonces, el tema es que si Lula no está preso, medio como que es el único candidato que va a cambiar, digamos, y Bolsonaro, que está muy atrás. Lula, más o menos, en la última encuesta creo que estaba midiendo algo así entre 35 y 38%. Y Jair Bolsonaro, un candidato de extrema derecha, un capitán retirado, no llega al 16%. Más a la derecha que Temer, diríamos. No, mucho más a la derecha, mucho más a la derecha. Es una persona medio filo nazi, ¿no? O sea, bastante complicada, con unas posiciones.
Él ha salido a la fama y ha tenido una carrera política criticando todo lo que sea la ideología de género y atacando a los homosexuales. Inclusive ahora está por responder a un proceso del Tribunal Superior Federal por haberle dicho a una diputada que no la violaba porque era muy fea. Una persona realmente horrible dentro de la política, ¿no? Bestial. Sí. La última sobre Brasil, porque acá otra de las versiones que llega es que la economía brasileña está mejorando, por eso es que también, o sea, la pregunta anterior estaba atada a esta, si está mejorando o no la economía brasileña según las versiones que hay acá en la Argentina, que dice que los números dan mejor, qué sé yo. Y está mejorando en términos. Hoy salió, por ejemplo, un índice de que la industria había subido, creo que el 0,5% en el mes de marzo. Pero con relación al marzo del año anterior, que había sido por su vez que había caído mucho con relación al anterior. O sea, estamos a los mismos niveles del 2014, más o menos. Un poco como la realidad argentina, los datos buenos son en realidad iguales a los del 2015. Más o menos, o sea, bueno, eso con la población que crece, ¿no? Sí, exactamente, con la progresiva aumento de la población, está claro. Y a todo esto le vamos poniendo las notas de color que quería comentarles. Por ejemplo, el fiscal Deltan Dallagnol, que es el fiscal, que la voz cantante de los fiscales dentro de Lavallato, dijo que va a rezar para que el máximo tribunal niegue el habeas corpus al expresidente y que va a hacer ayuno. Otro juez, Bretas, de Río de Janeiro, que también es el juez que tiene a cargo las cosas de la Lavallato en Río de Janeiro, también dijo que hacía oraciones para que Lula fuera preso en segunda instancia. O sea, es interesante, ¿no? Los jueces, los operadores jurídicos ahora rezan para que... No, pero, o sea, suponete que sean operadores jurídicos, en este caso son integrantes del Poder Judicial, son jueces los que rezan ¿o no? Sí, es verdad. Sería lo mismo que acá Bonadío o Lijo salga a decir, no, voy a rezar por tal cosa, porque la Cámara no me dé vuelta los fallos. O sea, realmente un voluntarismo religioso tiene. Mira, hay un post del Face que muy ácido que pusieron hoy que está bastante bueno. Dice, ver a un juez y a un promotor anunciando ayuno para que el Superior Tribunal Federal tome una decisión que les agrade y que es de naturaleza política, es algo que merece ser ridicularizado. Es exactamente como si un físico cuántico encendiese una vela en un cruce de caminos para que sus teorías se comprobasen. O sea, encender una vela en el cruce de caminos es cosa de Umbanda, ¿viste? Sí. O sea, por eso que tenés confianza en los espíritus, no en la certeza de tu teoría, diríamos. Exactamente. Bueno, y eso es lo que está pasando un poco en la realidad brasilera. El día 4 se va a decidir todo esto. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Gente, les propongo que hagamos una pequeña pausa musical. ¿Qué les parece? Ay, sí, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? Bueno, hoy vamos a escuchar toda música de películas. De películas de que nosotros no vimos porque no habíamos nacido en esa época, ¿no es cierto? Claro, exactamente, porque no habíamos nacido. Eso era de cine mudo, creo que Bueno. Sí. No, falto. No, yo estoy hablando de mí nada más, no de ustedes, de mí solo estoy hablando. Vamos a empezar entonces con una canción de Silvina Garré de Lito Nevia, de la película Quien quiere oír que oiga, y bueno, la canción homónima, ¿vamos? Vamos. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando
misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír. Bueno, y aprovechando entonces el tema musical que acabamos de escuchar, vamos a hablar del tema de lo que nos proponíamos ver hoy, ¿no? De la realidad y la ficción. Vamos específicamente a hablar del cine. Y yo creo que a veces nosotros podemos pensar en que la realidad puede no ser reflejada en el cine de una forma tan estricta. Lo pienso desde el siguiente punto de vista. A ver, gente, ustedes leyeron el libro El nombre de la rosa, ¿no es verdad? Sí. De Umberto Eco. Y vieron la película. Y claro que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque el libro tiene toda una base filosófica que en la película posiblemente no se haya podido realizar nunca, ¿no es verdad? Sí, sí, inclusive yo diría que el orden que lo hiciste, si leíste primero el libro, después viste la película, debe ser el orden en que debe ser, porque el libro es muy superior a la película. Claro, porque no podía ser de otra manera, pero yo no podía de ninguna manera hablar de que la película fue tendenciosa o maliciosa o que tuvo recortes, digamos, que desvirtúen lo que dice el libro, ¿no les parece? Sí, sí. En ese caso no. Pero, por ejemplo, pienso en el caso de otro libro muy, muy lindo, La Hora 25, que no sé si lo leyeron ustedes a ese libro. No, yo vi la película, que dicen que no se corresponde con el libro, la película. Entonces, el libro cuenta las vicisitudes de una persona del pueblo, de un trabajador común de Hungría que pasa por las manos de los nazis, que sufre a los rusos cuando recuperan Berlín y después sufre la burocracia americana. Y en la película, que es americana, digamos, la última parte está obviada porque él termina así. La cortaron. Sí, sí. No cortaron la película, o sea, el libro, cortaron el libro, diríamos. La película fue hecha así, con esa intención de obviar esa última parte, ¿cierto?
Bueno, y ahí a eso me quería referir. Ahí nosotros vemos que algunas cosas son muy tendenciosas, o que por lo menos no son fieles a la realidad. Y vamos a hablar un poco hoy de dos películas con relación a Malvinas, ¿no? Que son Los chicos de la guerra y, bueno, Iluminados por el fuego. ¿Se acuerdan ustedes de Los chicos de la guerra? Contanos un poquito, Rami. Y Los chicos de la guerra fue una película que se hizo en el año 84. O sea, ahí nosotros ya podemos ver el contexto. ¿Se acuerdan? En el año 84 el contexto era antiverde militar. Todo lo que fuera militar era de alguna manera defenestrado y los militares eran el problema de todo el mundo. Cuando uno decía en aquellas épocas de que la dictadura había sido cívico-militar, pero te querían linchar, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí. Sí. Tal cual. Y bueno, y parecía que en la sociedad argentina éramos todos inocentes y éramos todos gente buena, que los militares nos habían lavado el cerebro y no había gente que lo había apoyado y nada por el estilo, ¿se acuerdan, no? Y la película está dentro de ese contexto, entonces habla un poco de la historia de tres jóvenes que sufren la dictadura militar, toda esa parte es totalmente verídica, principalmente el rigorismo de la sociedad. Y después van a la guerra, y en la guerra son maltratados por los militares. Pero lo que todo el mundo le critica a esta película es el papel protagónico que tuvieron los jóvenes en Malvinas, los combatientes en Malvinas, los que volvieron siendo niños y volvieron siendo veteranos. No eran no eran unos párvulos indefensos y medio monguis como se lo presenta en la película. Inclusive en el libro que le da base, que era del año 82, si no me equivoco, no se reflejan los jóvenes argentinos de esa manera. Claro que estaban subalimentados, claro que estaban mal apertrechados, que estaban mal armados, todo eso es verdad, claro, pero también es verdad el otro lado que los excombatientes después muestran. Yo viajé con los excombatientes de Venado Tuerto hasta Reconquista en el año 84, que el gobernador Bernet hizo el acto del 9 de julio y por primera vez llama a los excombatientes a desfilar de toda la provincia. Claro. Y ellos estaban muy orgullosos de eso, porque, digamos, ya a 2 años de la vuelta de la guerra, era la primera vez que se los tenía en cuenta. Y habían sido totalmente olvidados, ¿no? Habían sido olvidados, escondidos, y con algunas historias que después se vienen a contar un poco en Iluminados por el fuego. Claro, por ahí la película es entendible algunas cuestiones porque vos dijiste bien, el año en que fue hecho, 84, fue muy cerca de la guerra había sido en el 82, entonces esa cierta cercanía en el tiempo hizo que se tuviera esa imagen y que todavía vendría a ser la posguerra, no había tenido tanta influencia y se estaba saliendo y estaba más cercano la época de que se ocultó la guerra. No nos olvidemos que cuando terminó la guerra todos los excombatientes volvieron al territorio de manera oculta, se demoró lo más posible la situación, no quisieron mostrar nada, o sea, fue bastante oculta. Entonces, algunas cosas de la película creo que se explican por el momento histórico en que se hace. Y es interesante porque ahí queda tan escondida la cuestión, los militares no dan ningún tipo de respuesta, lo único que consiguen hacer es iniciar el informe Rattenbach, que después queda totalmente olvidado, que es una cosa muy interesante para entender qué es lo que pasó, ¿no? Porque la guerra, es muy difícil para los militares explicar qué pasó en la guerra de Malvinas, donde la mayoría de los errores fueron militares, donde cada uno de la fuerza hizo su propia guerra. Su propia guerra, sí. Y aparte es difícil explicar por qué pasó esa guerra. También, claro, también. Además, todo el mundo piensa en un oportunismo de perpetuarse en el poder, y creo que me parece que es la interpretación hasta ahora la más factible, ¿no? Sí, por ahí es la interpretación más de esa época. Yo creo que después fue variando porque en realidad creo que ambas partes provocaron la guerra. Yo no creo que haya sido solamente una decisión. Creo que Inglaterra y Estados Unidos querían la guerra también. De hecho, la flota inglesa salió antes del 2 de abril, parte de la flota inglesa a Malvinas.
Y es interesante lo que estás diciendo, Osvaldo. Es interesante porque nosotros tenemos que pensar que la guerra de Malvinas no fue simplemente un conflicto bélico en el sur y que tuvo una trascendencia entre Argentina y Gran Bretaña. Fue una cuestión, digamos, mundial, porque ahí se consolida el pacto Reagan-Thatcher, se consigue doblegar a todos los sindicatos ingleses, principalmente los sindicatos mineros, que hacía tiempo que estaban en una huelga. Sí, una larga huelga, sí, tenés razón. Y que prácticamente era una pulseada contra la Margaret Thatcher, y ahí la Margaret Thatcher, que venía mal, que venía muy mal, con una popularidad muy baja, ahí es cuando ella consolida su popularidad y consolida el modelo neoliberal, y que prácticamente hasta hoy sigue vigente, porque hoy hablamos del capitalismo y hablamos del modelo neoliberal. Todo lo que era las otras corrientes del capitalismo prácticamente están... Sí, están tapados. Cuando hablamos de liberalismo parece que pensamos en los Reaganomics, ¿cómo se llaman? Reaganomics, ¿cómo se llamaban los de la época de Reagan? Y las políticas salvajes de la Thatcher. O sea, lo único que se nos cruza cuando escuchamos liberalismo, ¿o no, Ramiro? Exactamente, Osvaldo. Y hoy el capitalismo es simplemente el laissez-faire de las grandes empresas y no el laissez-faire del mercado. O sea, tocar todo lo que sea la gran empresa es atacar el capitalismo. Eso es lo que nos impusieron desde esa época, cuando se hablaba de que el Estado no existía, que existían nada más que las personas, y es lo que venimos hasta hoy. O sea que, y eso se consolida políticamente a partir de la derrota de Argentina en la guerra de Malvinas, en la batalla de Malvinas, mejor dicho, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, un dato aparte, ¿no? Pero también es una de las primeras guerras que se conocen como guerras postindustrial. Que son después de la guerra de Vietnam, donde el problema de la guerra de Vietnam fue que se veían los cadáveres y eso creaba mala imagen. Entonces la guerra de Malvinas, si ustedes se acuerdan, los documentales que se pasan, que de hecho en estas dos películas hay imágenes documentales originales, no hay muertos y solamente se ven aviones, helicópteros, barcos y cañones, no se ven muertos. Y eso es propio de las guerras, diríamos, y que esta fue una de las primeras que tuvo esa imagen. Que si ustedes ven tanto las dos películas, cuando toman imágenes documentales, no se ponían muertos. Sí, es verdad, me hace recordar un poco las imágenes de la guerra del Golfo del año 90, ¿te acordás? Claro, bueno, pero ya es posterior y ya era, viste que son esas guerras que son industriales, que uno ve que pasa un avión, que pasa un misil, que viene un barco, un helicóptero, y la gente parece que está ajena a la guerra. Sí, parecería que nadie se muere en esas guerras. No, por eso, pero justamente eso es lo que quieren demostrar, que la guerra no produce muertos. Por eso, nada, claro. por eso acá la política que tomaron fue de ocultarla y decir que volvieron todos en la oscuridad, volvían los soldados de la guerra, volvieron todos después de ser prisioneros, volvieron todos que no supiera nadie. Gente, les propongo que hagamos una pausa musical, otra más, y después seguimos. ¿Qué les parece? Dale. Sí. Vamos a escuchar entonces, hablando de la guerra de Malvinas, de Final Cut de Pink Floyd. ¿Vamos? Through the fish-eyed lens of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in pride and beat the dogs and cheat cold electronic eyes, and if you make it past the shadows in the hall, dial the combination, open the priest hole, and if I'm in, I'll tell you. With
show you my dark side. Will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me packing? Or would you take me home? Just then the phone rang. I never had the nerve to make the final cut. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, y ahora hablando de otras épocas, está otra película también referida a Malvinas, ¿no? Para darle una dimensión, es la película de Tristan Bauer, ¿no? Iluminados por el Fuego, que de alguna manera poco relata lo que fue la guerra de Malvinas y principalmente lo que fueron los horrores que los propios militares argentinos le hicieron pasar a los soldados argentinos, ¿no es verdad? Justamente la película, como es ya un poco más lejana en el tiempo, la película es de 2015, ¿no? Creo que sí. La visión que se tiene sobre la guerra, si bien las dos películas diríamos que son alegatos antibélicos, son películas que la guerra es una cuestión que es para oponerse, no para defenderla. Ya al ser más lejana en el tiempo ya tiene otras cuestiones que antes se ve que había sido más difícil de poder presentar. Es el maltrato que recibían sobre todo los combatientes en Malvinas de sus oficiales, y también se ve un poco más la posguerra, ya como es lejana en el tiempo, ya la posguerra tiene una influencia mayor, sobre todo en esta guerra que casi, según los datos que dan los excombatientes de Malvinas, hubo casi tantos suicidios como muertes en la guerra. Yo pensé que había más suicidios que muertes en la guerra. No, pero los datos son lo que no es, inclusive leía que algunos excombatientes decía que la guerra duró 74 días y la posguerra duró 25 años. Claro. O sea, y en esta película ya se ve también más esa posguerra y el maltrato que recibían los soldados. Una película muy premiada, fue la película de guerra de Malvinas más vista después de Los Chicos de la Guerra. Y según cuentan, por ejemplo, algunos excombatientes, que en realidad la película
no, a diferencia de la otra, no tuvo tantas tergiversaciones, pero se quedó corta. Esa es una de las cosas interesantes, pero se quedó corta. O sea que podemos decir que es un poco como la película El nombre de la rosa. No podía haber descrito toda la realidad, pero no podemos decir que haya sido hecha de mala fe ni nada por el estilo. Sí, realmente, no, sí, seguro, no creo que haya habido mala fe, ¿no? Pero realmente las imágenes son bastante, dan como, uno siente la gravedad de la guerra en esa película. Bueno, y ya hablamos un poco de estas dos películas, pensando en el tema del 2 de abril, una nueva fecha, y en estas tergiversaciones. Bueno, yo no puedo dejar de comentar, gente, lo que ha ocurrido últimamente en el gobierno argentino, lo que ha hecho el gobierno argentino de querer apropiarse de una tarea que había sido iniciada en el gobierno anterior, que era la lucha para que se reconozca la identidad de los muertos de Malvinas, ¿no? Para que dejen de ser soldados solo conocidos por Dios, ¿no? Y que el gobierno lo ha presentado como siendo una victoria de la nueva política instaurada por este gobierno y de los nuevos tiempos, cuando en realidad había sido ya un pedido realizado por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 1912 a la Cruz Roja, como ella misma dice en su discurso, para que sean reconocidos tanto los cadáveres de los soldados argentinos como de 2 soldados ingleses, porque en materia de reconocimiento no hay nacionalidades y no se puede hacer banderías, ¿no? Pero bueno, el gobierno ha decidido presentarlo como un logro propio. Bueno, pero la presentación, Ramiro, no desjerarquiza, y todos y todas sabemos que es producto de todo un proceso histórico esta situación. Claro. Ustedes no sé si escucharon a una señora que está en la comisión de familiares, no me acuerdo el nombre, si es de víctimas de Malvinas, no usan ese nombre ellos. Y salió en todos los medios, es un matrimonio de gente ya mayor, y realmente probablemente mi opinión sea totalmente diferente y disienta con la de ustedes dos, pero se ha reflotado todo un planteo patrioterista que realmente a mí me parece como que, ¿cómo puedo decir? Que es que no suma nada y que es anacrónico, me parece. A mí me pareció terrible escuchar en la boca de un papá que decía: la soberanía de Argentina en Malvinas son los huesos de nuestros hijos. A mí se me llenó los ojos de lágrimas. Y realmente me pareció terrible, ¿no es cierto? Me parece que una decisión todavía después de tantos años, la decisión tomada por un gobierno que no fue democrático, que eso precipitó la caída, todavía esté anclada y se justifique en el patriotismo, me parece realmente lamentable, y más en boca de la mamá y del papá de eso. Tal vez sea una manera de suavizar o de explicar una muerte estúpida. En lo personal pienso eso. Y reflotar el patriotismo del presidente me parece otra mentira más, ¿no? Sí, porque cambió la posición que él tenía cuando no era presidente. O sea, podemos pensar diferente, y lo que pasa es que él acomoda el discurso de acuerdo a como del sol, pero realmente en estos días se ha escuchado mucho de... Un tipo salió diciendo: yo quiero que me entierren con los brazos para arriba porque la causa Malvinas no la pierdo. Y yo creo que hay que replanteárselo, ¿no? A mí me parece que... Sí, yo sería menos... Está mal decir lo que voy a decir, pero yo respetaría la autodeterminación del pueblo, ¿viste? Sinceramente. Yo te diría que, o sea, yo no sería tan duro, diciendo algunas cosas con las que vos pensás, pero no sería tan duro con el padre, me parece, con los padres. Porque me parece que ellos lo hacen como una manera de apaciguar el dolor que tienen por esa pérdida. Sí, coincido con vos, Osvaldo. No lo hacen de una posición de decir, yo
O sea, lo hacen como una manera de decir, no, mi hijo lo hizo en defensa de todo, qué sé yo. Como yo escuché que decía una madre, cuando hablaba Ramiro de la identificación de los cuerpos y eso, que ella decía que en realidad, ¿por qué se rezaba a esa cruz en particular que no sabía de quién era? Solo conocido por Dios. Y él decía porque todos ellos eran los hijos, eran sus hijos. Sí, un poco como lo que decía Eve, ¿no? Que Eve, por eso las madres en un momento tenían los pañuelos con el nombre de los hijos y después un día Eve dijo no, somos las madres de todos y sacaron el nombre y socializaron los hijos, una cuestión política, una decisión política. Pero acá lo que veo como cuestión política, que yo lo entendí en el momento que lo escuché a ese papá, que es un señor grande, decir eso, bueno, uno cuando hay algo que duele mucho trata de explicarlo como puede. Pero en estos días se escucharon todas esas cosas que la verdad que no, las tengo muy en crisis, muy en crisis. Bueno, Daniela, yo una primera cosa que tendría que decir es que a mí la guerra no me parece una cosa que haya, digamos, que haya que defender. Yo creo que por ahí el hecho bélico, la decisión política de ese gobierno impopular, el momento histórico en el cual se tomó, que parece que era uno de los peores, bueno, todo eso es una cosa, pero por ahí la causa de Malvinas me parece que es otra. Claro que lamentablemente viene a través de una guerra, es una cosa horrible, fallecieron chicos, hubo una tomada de pelo a todo el pueblo, una campaña de desinformación, todo lo que nosotros ya conocemos, pero de alguna manera también, por lo menos a mucha parte de la clase media, nos posicionó en un lugar del mundo que antes no teníamos. Por ejemplo, descubrimos quiénes eran nuestros amigos y quiénes eran nuestros enemigos. Dejamos de rendirle pleitesía, por lo menos durante algún tiempito. Después seguimos comprando los pasajes a Disneylandia y consumiendo todo eso. Claro, pero por lo menos durante un tiempo sabíamos que Estados Unidos no era lo que nosotros pensábamos y que los ingleses tampoco eran todo lo que nosotros pensábamos. Y que ahora parece que nos hemos olvidado de que uno de los principales aliados que hemos tenido eran los peruanos, y ahora los peruanos para nosotros en Argentina son símbolo, por ejemplo, representantes de los ladrones, ¿no? O sea, digamos como que la causa de Malvinas significa un poco eso, la causa de la descolonización y la causa de la unidad latinoamericana, pero claro, eso es muy abstracto, eso significa que nosotros tenemos que reivindicar la gesta bélica. Y no, yo particularmente, estoy más para concordar con vos en eso, la muerte de jóvenes, la guerra. La guerra no se festeja, no se festeja, al contrario, es el fracaso de todo, diríamos. Además, una guerra que estuvo tan mal planteada que una de las cosas que nosotros no analizamos era que una guerra que se hizo nada más que en el campo bélico, en el frente de batalla, pero no se hizo en todos los frentes. Le seguimos pagando la deuda externa, en ningún momento repudiamos la deuda inglesa, por lo menos a un país que está en guerra. ¿Qué guerra es esa? O sea, en las cosas que son principales y que son fundamentales en una guerra, que son los intereses económicos, seguimos comportándonos como vasallos. Y después queremos mandar a nuestros jovencitos mal preparados a que hagan la gesta patriótica. Es una contradicción muy grande, la contradicción que ha tenido la junta militar, que fueron tan inútiles que ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para llevar adelante una guerra, mientras unos querían ir hasta las últimas consecuencias, que no casualmente eran los mismos que querían llevarnos una guerra contra Chile 3 años antes. Otros querían negociar y otros simplemente querían, como hizo Astiz, rendirse absolutamente sin disparar un solo tiro. O sea, un desastre, es un desastre. Y después uno ve algunos documentales como, por ejemplo, Malvinas, la otra historia donde se ve que militarmente las chances podrían haber existido si hubiera existido un mínimo de inteligencia militar. Pero bueno, a veces hablar de inteligencia militar. Son contradicciones, diríamos, la inteligencia de los militares, pero bueno. Sí, es un oxímoron. Claro. Pero bueno, sí, concuerdo con, no estoy tan lejos de lo que vos decís, Daniela, no estoy tan lejos de lo que vos decís. Pero lo que pasa es que
me parecería que para mí hubiera sido una postura mucho más interesante que el gobierno de Macri dijera que ahora, gracias a la continuidad de una política iniciada por su antecesora, se llega a esto. Eso hubiera sido legítimo, y no como que es el fruto de la nada, ¿no? Como que antes no existió nada y que ahora él consigue eso. Más o menos cuando dijo que hablaba de soberanía en la primera reunión de Davos, cuando simplemente se cruzaron para ir al baño, ¿no? Y que hasta la propia Cancillería tuvo que salir la canciller Malcorra, ¿se acuerdan? Que tuvo que salir a desmentir. Y sí, que no se habían encontrado, que no había habido un encuentro porque los ingleses lo dijeron. Claro. No, si no hablamos nada, dice. O sea, tuvo que salir a explicar en realidad lo que habían dicho los ingleses. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, entonces, ¿qué les parece? Dale. ¿Vamos? Bueno, y ya que estamos hablando entonces de temas de películas y de series, en este caso vamos a ver un tema que salió en la serie Breaking Bad, Kimei Neuquén, cantada por José Narralde. ¿Vamos? ¿Vamos a escucharlo? De los arenales, regada en sangre del bravo Saigüenque, grito que está volviendo tu desbocado, otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche. Se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. 34, 59, 21, 06, 36, 52. 34, 59, 21, 06, 36, 52. 34, 59, 20, 06. Bueno, chicos, nos quedaría pensar qué fue que tuvo de nuevo este 2 de abril en nuestro país. ¿Qué les pareció a ustedes que hubo de diferente a otros años en este gobierno elegido por la mayoría, pero no popular? ¿Y qué cosas diferentes? Yo le sentí una cosa diferente a este 2 de abril. Tal vez porque estuvo mucho en los medios, hablaron las mamás, los papás. Estuvieron muy presentes, me parece. Otros 2 de abril me parece como que no. Pero este realmente fue un feriado muy sentido acá. Fue muy triste ver a las familiares. Los medios lo cubrieron, yo creo que con bastante respeto, a pesar de las diferencias que podemos tener con los medios. No sé, Osvaldo, Ramiro, ¿qué les parece? Lo primero que se me ocurre pensar, Daniela, es a partir de esta discusión que hemos tenido, de que es una muy buena oportunidad para hablar del tema. Aunque tengamos posiciones diferentes, aunque pensemos cosas diferentes, es un tema que está muy candente y a veces esas cicatrices, si no se trabaja el tema, no cierran. O sea, esas heridas se mantienen abiertas. Entonces me parece que por lo menos es una muy buena instancia de discutirlo, de charlarlo y bueno, y aunque no tengamos opiniones o las tengamos concordantes, es una cosa muy interesante poder hablarla. Pero los que están más en Argentina son ustedes, a pesar de que yo estaba en Argentina hasta hace 3 días atrás, digamos que estaba un poco viajando y no estaba tan pendiente de los medios de comunicación. ¿A vos qué te pareció, Osvaldo? Sí, yo me dio la impresión que no tengo esa visión que tiene Daniela sobre que fue muy importante o muy central el tema de Malvinas. Me parece que se le tomó como un cariz político en algunas cuestiones,
pero no lo vi que fuera un tema central. A mí me pareció, será porque no estuve mirando televisión, no sé. Claro, pero vos sabés, depende. Claro, no me pareció que sea, no sé, decir, por ejemplo, estábamos hablando, pasar iluminados por el fuego, por ejemplo, había sido como una manera, a veces como esas cuestiones indirectas de conmemorar o recordar un hecho. Y me parece que no se dio, no vi una postura así, pero qué sé yo, por ahí uno no sabe lo que esperar en estas situaciones, pero es importante que se pueda hablar del tema y que en realidad no se centre, o lo central no sea recordar los horrores de la guerra, sino la guerra en sí, sino que, bueno, que pase por otro lado, el sufrimiento de los padres, que hayan podido saber a quién le estaban rezando, porque se ha podido hacer eso me pareció importante. Claro, eso para mí fue movilizador. Y fue un golpe también, como les gusta decir ahora, una operación. Sí. Fue, digamos, coincide la fecha no sé si coincidió con el viaje, eso no lo tengo muy en claro. La mamá y el papá de un soldado que están en una asociación, que se presentaron en los medios, que hablaron, que le dijeron a un inglés que fue el que se encargó de la sepultura de los soldados, que le querían besar las manos porque fue las manos que última vez tocaron el cuerpo de su hijo. Fue muy fuerte eso, chicos, muy fuerte. Otros años me parece que fue más distante, pero la situación del acercamiento de la familia a los hijos este año fue muy fuerte. Por ahí eso fue lo más trascendente de esto, ¿no? Que fue el amor de padre, de madre a los hijos, ¿no? Que es como una manera de rescatar la parte buena, si es que algo puede tener eso no. Yo creo que lo que mostraron fue la cara de los desastres que deja la guerra, no la familia, las vidas de esos chicos. Está bien, pero estos padres con lo que sufrieron siguen teniendo un amor por los hijos, eso es lo que te digo como mensaje. Eso. Sí, no, por supuesto, porque tuvieron la pérdida en una situación horrible, horrorosa, que una guerra terrible, mal planteada. Vos fíjate que yo lo miraba a mi hijo y le decía, esos chicos que fueron a morir tenían un año más que vos tenés 17, esos chicos tenían 18. O sea, uno toma la dimensión y es terrible. Nosotros éramos chicos también cuando fue Malvinas. Sí, Ramiro, sin ir más lejos, los dos teníamos era un año más chico que los que fueron, ¿o no? Claro. Sí, yo tenía 16, claro. Los chicos tenían 18 años, entonces hoy 17, tengo... Mirá vos, yo tenía un novio en ese momento que no estuvo en Malvinas, pero estuvo en Puerto Belgrano. En ese momento él estaba haciendo el servicio. Y la mamá, me acuerdo, bueno, todos estábamos muy mal. Y le dieron Puerto Belgrano, que es la base naval. Claro, pero la base naval que mandaron muchos, porque ahí está no sé si estaba en la Secretaría Marina, no sé dónde estaba en Puerto Belgrano, que fueron muchos muchos de ahí salieron, sí. Así que bueno, esperemos que les dejemos a las próximas generaciones un planteo diferente sobre Malvinas. Mientras están los soldados que quedaron, hicieron todo un raconto de la gente que se suicidó, que hay muchos, cuando no los atendían, que estaban en la Plaza de Mayo, no los atendía, yo no me acuerdo si Néstor no los atendía en una época. No, de hecho el año pasado los echaron, el año pasado los desalojaron en la plaza. Y claro, sí, los diferentes gobiernos se planteaban que querían extender la pensión a todos los que estuvieron bajo bandera, no solamente el planteo de los veteranos, ¿no? No solamente los que estuvieron en el teatro de operaciones, sino todos los que estuvieron bajo bandera a disposición de, digamos, las miserias del Estado salen en estos casos, ¿no? El Estado que pide mucho y devuelve poco, porque es así. Tal es así que a los hijos, esta gente no cobraron ningún tipo de reparación histórica, nada, ¿no?
Bueno, vamos a dejar por aquí entonces. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y la radio Las Voces del Muro. Y que también nos pueden escuchar por iVoox y por iTunes y por Radio CUT. Y nos pueden ver también este programa en la página www.cafemercosur.com y nos pueden escribir a contacto@cafemercosur.com. Bueno, gente, hasta el próximo encuentro. Un beso grande, nos vemos. Saludos, chau. Chau.